La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Amén. Aprovechemos que están de pie para que podamos abrir nuestras Biblias, por favor, y nos preparemos para recibir el consejo de la palabra del Señor. Gracias a Dios que, como decía la profecía, el Señor sigue hablándonos con su amor, con su gracia, a tiempo y también fuera de tiempo. Así que hay que aprovecharlo. Romanos capítulo 12, por favor, abra ahí en su Biblia la carta de Romanos, carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo e inspirada por el Espíritu Santo. La vamos a leer dos versos, el 1 y el 2, y luego continuamos. Así dice Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que, y ahí vamos a enfocar el tema, para que verifiquéis, conozcáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias esta noche por la oportunidad de dirigirnos a la congregación compartiendo ese mensaje, esa palabra que nos enriquece de conocimiento y que nos permite continuar hacia adelante, agradándote, que es lo que deseamos, y en armonía con los demás, que es lo que tú demandas. Por lo tanto, agradecemos, Señor. Te damos gracias por las bendiciones recibidas por la familia Atzai, que en su viaje fue de bendición. Los tenemos con nosotros, es una bendición también y te lo agradecemos. También agradecemos tus cuidados para nuestro hermano Giovanni, que ya se encuentra en casa. Por favor, Señor, ahora que esa recuperación sea pronta. Te agradecemos todo lo que has hecho en este momento con él, que lo necesita. Bendecimos a su familia y esperamos, Señor, que pronto esté con nosotros. A cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran en este templo, por favor, prepárale su corazón para escuchar y recibir. No solo escuchar, sino aceptar tu palabra, que es lo que da vida en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, por favor. En lo que usted termina de sentarse, queremos recordar la actividad de mujeres, de damas, que vamos a tener el 9 de diciembre, creo, al 6 y 7, perdón, 6 y 7 de diciembre. Queremos rogar, por favor, que si usted está anotada,
Si usted se anotó, no que esté anotada, porque va a decir usted, ¿y quién me anotó? No, si usted se anotó, por favor, entre hoy, puede ser hoy, o a más tardar el domingo, necesitamos confirmación. Confirmación. Eso quiere decir que nos dé un 80-85% de seguridad que sí va a ir. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que reservar en el hotel las habitaciones, la comida, y que ellos quieren un número. Ellos no van a esperar y cuántas vinieron. No, ellos quieren un número. Tantas, ahí están las habitaciones, ahí están preparados sus alimentos. Entonces decía mi hermana Yuli, hermana Suseli, que por favor, entre hoy y el domingo, usted confirme, acérquese. Mi hermana, bueno, estamos hablando de quienes no han pagado. Quienes ya pagaron, pues aunque se quede la cama vacía y que no entreguen los alimentos, pues nosotros ya pagamos allá, porque usted ya pagó. O sea, con el dinero que usted pagó, no, eso sí, si no va, no nos va a pedir regreso el dinero, porque hay que pagar allá en el hotel. De todas maneras, si usted no llega, hay que pagar. Si usted no va a comer, hay que pagar. Entonces, si usted ya pagó, con usted ya no tenemos ningún problema. Ya tenemos asegurado el compromiso. Pero si usted solamente se ha anotado y no ha pagado o dado un anticipo, con usted estoy platicando. Por favor, acérquese y diga, mire hermana, ahí estoy anotada, sí voy a ir. Entonces le van a hacer un chequecito de que ya confirmó. Entonces ya entra en la lista de quienes están confirmadas para armar el número exacto de las que van a ir, para que el lunes, hermana Suseli, que tiene el compromiso en el hotel, dé el número que van a llegar. O sea, no puede llegar una más ni una menos. Bueno, una menos sí, pero tenemos que llevar la plata, ya le dije. Ahora, una más no, porque entonces no hay cama, no hay esto. O sea, para eso son las reservaciones. Así es de que le suplicamos, si fuera posible hoy, mejor. Si no fuera posible hoy, el domingo, por favor, se lo vamos a agradecer bastante. Amén. Bueno, acabamos de leer dos versos de la Escritura muy importantes, muy conocidos. Los predicamos muy continuamente, porque nosotros hemos compartido estos versos acerca del culto al Señor, y siempre relacionamos ese verso que dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces la enseñanza de este verso se enfoca en el culto. Que usted venga, entre, se entregue, se postre o empiece a limpiar sus pensamientos de otras cosas, pensar en el Señor y entrar al altar y entrar a la presencia de Dios. Lo hemos relacionado al culto y está bien. Pero hemos estado hablando acerca de la iglesia y de sus movimientos y de su trayectoria que debe llevar, de su caminar, de su ¿qué diríamos? Su vivir. Y realmente la iglesia debe de aprender, o debemos de aprender, no solo a vivir o a cómo vivir solo en el culto. Pues no es así. Nosotros tenemos que aprender a vivir de una misma manera aquí
o allá, dentro o fuera, porque es una manera de vivir, no podemos nosotros vivir de dos maneras. No podemos venir aquí y presentarnos al Señor como nos han enseñado del pasaje ese, ¿verdad? Entreguémonos en un acto espiritual, agradable a Dios, en sacrificio vivo. Hacemos sacrificio de levantar las manos, hacemos sacrificio de postrarnos, hacemos sacrificio de cantar, porque esos son sacrificios espirituales que presentamos al Señor aquí en el culto. Entonces nuestra manera de vivir aquí en el culto está excelente. Gracias a Dios hemos aprendido a desarrollar un culto excelente. Pero ¿acaso tenemos dos maneras de vivir? ¿Acaso nos llaman a dos maneras de vivir? No es una. Entonces enseñábamos el día martes, por ejemplo, reconocer y respetar la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos vinieron el martes? ¿Cuántos vinieron el martes? Ok, entonces ese fue nuestro tema. ¿Cómo reconocer? Sí, Señor, claro, tú eres soberano, tú decides, ¿cómo no? Pero también dice respetar esa soberanía de Dios. Los hijos pueden entender que papá o mamá tiene la autoridad de la casa. Pueden entenderlo y aceptarlo. Pero respetar esa autoridad es diferente. Sí, respetar esa autoridad es diferente. Aquí pueden haber hermanos o hermanas que constantemente están con nosotros en el culto y que reconocen a las autoridades de la iglesia. Sí, las reconocen. Oh, sí, él es pastor adjunto, él es el director, él es, sí, lo reconoce. Pero ¿los respetan? ¿Ah? ¿Obedecen lo que las autoridades dicen? Es otra cosa. Como cuando decimos que el mundo sabe que existe Dios. El mundo sabe que existe Dios. Yo sé que hay un Dios, pero ¿lo conocen? ¿Se relacionan con Él? ¿Tienen comunión con Él? Difícilmente. ¿Me estoy explicando? Entonces decíamos el martes y hablábamos acerca de una voluntad. Ahora yo me preguntaba, ¿cómo conocer la voluntad? ¿Cómo caminar usted y yo bajo la voluntad de Dios? ¿Y cuándo? Porque no es solo de caminar en la voluntad de Dios aquí en el templo. Hay que caminar también bajo la voluntad de Dios afuera. Pero ¿cómo hacemos para saber cuál es la voluntad de Dios? Y es muy interesante la pregunta, porque gracias a Dios la palabra o la escritura o la Biblia nos tiene siempre una respuesta que viene de Dios. Y entonces vamos a empezar, que aquí comienza el apóstol en este pasaje del capítulo 12 de Romanos, una exhortación sobre cómo debe ser la conducta de la iglesia, tanto colectiva como individualmente, tanto dentro del culto como fuera del culto. Es una preocupación del apóstol Pablo, porque esta carta la escribe él desde la iglesia de Gálatas, de Galacia, y en Galacia había encontrado él una iglesia dividida, una iglesia que tenía problemas. Él estaba visitando, como su función fue apostólica, fue misionera,
visitaba las iglesias y encontraba dificultades. Entonces, el apóstol se preocupa porque haya en la iglesia que está en Roma, no se dirige a Roma, sino se dirige a la iglesia que está en Roma. Por eso yo no estoy de acuerdo con los rótulos que dice ahí Villanueva para Cristo, o diga ahí Guatemala para Cristo. No, Guatemala no va a ser para Cristo. Almas llamadas, elegidas, van a ser para Cristo. Amén. No Guatemala, no Villanueva, no se equivoque, no se equivoque. Si usted lee las cartas de las iglesias del Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Filadelfia, en Villanueva. En Villanueva hay una iglesia de Cristo rescatada, salvada, regenerada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a esas personas es a quienes el Espíritu de Dios les envía la enseñanza, la palabra. No a todo Villanueva, no, me perdonen, pero no es para todo Villanueva, es para los que son de la iglesia de Cristo en Villanueva. Entonces el apóstol se preocupa por la iglesia que está en Roma, y dentro de su contexto bíblico el llamado es a la unidad, a la armonía, que es algo característico de Pablo. Yo le invito a que lea todas las cartas de Pablo, desde Romanos en adelante, y se va a dar cuenta que va a encontrar textos en todas las cartas donde dice: respétense, ámense, caminen juntos, vivan en unidad, vivan en armonía. Era una obsesión para el apóstol Pablo predicar sobre la armonía y la unidad de la iglesia, porque era un problema en aquel tiempo. Acuérdese que la mayoría de esas áreas del Medio Oriente hoy en día, donde estaban las iglesias, había mucho extranjerismo, mucha migración de otros lugares. No eran todos de un mismo sitio, sino eran de diferentes lugares. Basta ver el ejemplo de los Hechos. Si quieren lo vemos. Hechos capítulo 2. Por ahí, digo yo, si no estoy mal, Hechos capítulo, donde cuando son bautizados, cuando la iglesia recibe la unción, la venida dice el capítulo 2, precisamente cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen para expresarse. Y había ahí, mire, judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. En ese lugar había gente de todas las naciones. Y dice, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Por decir, voy a poner un ejemplo, que la reunión es aquí y de repente viene el Espíritu Santo y en medio de nosotros hay americanos, hay
brasileños, hay italianos, y de repente que empezamos a hablar en esas lenguas. Y dicen que, pero si no son guatemaltecos, ¿por qué hablan en alemán? ¿Y por qué están hablando en italiano? ¿Y por qué están hablando? O sea, yo solo traje esto porque en ese tiempo todos los países estaban saturados de gente extranjera. Entonces era difícil que la iglesia llegara a una actitud común, a una idea común. Y siempre fue pleito en todas las iglesias de Colosas, de Filipo, de todas las iglesias que Pablo constituyó. Habían problemas de divisiones, habían problemas entre los mismos miembros, porque las culturas eran diferentes. Ya hablamos de eso la semana pasada o semana antepasada con relación a eso, las culturas. Pero en aquel tiempo, déjeme decirle, las iglesias que estaban ahí en ese sector eran jóvenes, eran niñas en el evangelio. Y había que discipularlos, y había que enseñarles, y había que predicarles cómo se debía de caminar, de conducirse, tanto dentro de las reuniones como fuera de las reuniones. Yo pienso que fue un trabajo exagerado de los apóstoles para poder unificar esas iglesias en un mismo criterio, en un mismo sentir. Hoy nosotros los predicadores tenemos menos trabajo o menos preocupación porque la mayoría somos guatemaltecos. Allá en Estados Unidos las congregaciones tienen ese problema. Un pastor no me consultó, pero me contó de que tenía problemas con una venezolana que entraba al templo, que dice que era cristiana, que había aceptado, pero iba vestida diferente que los demás. Y el pastor dice que dijo, bueno, pero es que así es su cultura. Pero en el verano ahí en los Estados Unidos, que de veras que es un fuego esa cosa. Entonces la gente se despoja de la mayor vestimenta posible. Pero nosotros, por ejemplo, nosotros si vivimos allá y hay calor, pues no vamos a llegar en pantaloneta a la iglesia, ¿verdad? No vamos a ir al culto ahí con jeans y en short. No, pero esa muchacha así entraba. Esa mujer así entraba. Y dice el pastor, y no le puedo decir nada porque esa es su cultura esa. Si yo hubiera sido el pastor, le digo que sí algo. O sea, la cultura es cultura. Pero cuando uno ya ha entrado a considerar voluntariamente pertenecer a una congregación, tiene que regirse por la voluntad de Dios. Tiene que regirse a la voluntad de Dios. Sí. No podemos nosotros imponer ante la voluntad de Dios nuestras culturas o nuestras esto. No, es que yo soy así, yo soy de Zacapa. No, usted es de Zacapa, pero ahora es de Cristo. ¿Usted de dónde es? No me diga, pero ahora de dónde es? De Cristo, ¿ah? Amén. Tampoco me lo dijo, pero yo pienso que sí. Yo espero que usted sea de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Ah, sí, son cristianos ustedes. Es interesante. El apóstol Pablo tenía que trabajar duro en ese sentido. Entonces, vea, avancemos un poco. Era un desafío en aquellas iglesias, ese trabajo. Aunque esta carta la empieza con la verdad de que todo el que cree por gracia y fe es aceptado. Si usted va conmigo al capítulo 1 de Romanos, vaya conmigo rapidito, solo llevo así para que vea y compruebe lo que estamos diciendo. Capítulo 1 de Romanos dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras,
acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien, oiga, hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros que fuisteis llamados por Jesucristo, y a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oiga, el apóstol reconoce que por gracia usted y yo fuimos llamados a formar parte de la iglesia. El apóstol dice, no, usted no hizo nada para ingresar. No hicimos ningún mérito para ingresar. Nos llamaron por gracia. Y él lo enfatiza, por gracia fuimos llamados, ya estamos aquí. Dios nos llamó porque nos ama, como un regalo, perdonó nuestros pecados. Pero luego dice el apóstol, pero fuimos llamados, oiga lo que dice, pero todos los amados de Dios que están en Roma, fuimos llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, es cierto que fuimos llamados a la iglesia por gracia. Éramos necesitados afuera y nos perdonó el Señor y venga, pero ya estando aquí, preguntémonos, ¿y para qué nos llamó? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces lo primero que nosotros percibimos es lo que decíamos el martes, que Dios es soberano. Porque si no fuera soberano, entonces no te hubiera llamado a formar parte de la iglesia, porque te hubiera pedido méritos. Pero como Él es soberano y Él hace como Él quiere, dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Me estoy explicando? No hay ningún mérito de parte de nosotros que valga, que podamos poner por delante, por el cual estamos formando parte de la iglesia. No hay ningún mérito, es por gracia. Entonces, si Él es soberano, porque Él me llamó, no siendo yo apto, tengo que respetar esa soberanía. Tengo que buscar cómo yo caminar bajo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios fue llamarme. La voluntad de Dios es que yo fuese llamado cristiano. La voluntad de Dios es que yo esté aquí rindiendo culto. La voluntad de Dios es que yo esté aquí predicando la palabra. Entonces tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Pero para vivir en la voluntad de Dios tenemos que conocer la voluntad de Dios. Entonces dice Romanos 12, verso número 2: y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, la aceptable y la perfecta. O sea, nuestra preocupación, digámosle así, ahora que estamos dentro, ahora que ya pertenecemos a, nuestra preocupación es: ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo es que Dios quiere que yo camine? ¿Cuál es su voluntad conmigo? Hay un canto que cantamos aquí que dice que ojalá yo alcance el propósito por el cual yo fui alcanzado. Ojalá no solo lo cantemos, porque decimos: Señor, yo quiero alcanzar el propósito por el cual tú me llamaste. Eso es correcto. Eso es muy sano. Lo mismo diría usted o yo: Señor, yo quiero alcanzar a conocer para qué me llamaste a formar parte de la iglesia.
Ahora, cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios y queremos vivir bajo su voluntad, por eso dice, caminando en la voluntad de Dios. Entonces hay que conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿quién nos enseña la voluntad de Dios? Uno, la Escritura. Y dos, el Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero ya lo dije la semana pasada y no quiero entrar mucho detalle de eso. Como tenemos deficiencia de oído espiritual, porque usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu le habla y el Espíritu me habla, pero como tengo deficiencia auditiva, entonces no escucho al Espíritu Santo, no alcanzo a escucharlo, me cuesta escucharlo. Entonces es necesario, tal vez leyéndolo, sí, ¿va? O tal vez que el predicador me lo explique. Por eso es necesario el culto. Porque al verdadero espiritual, hermano, yo le voy a decir esto, al verdadero espiritual, ¿sabe qué dice la Escritura? Si tenéis la unción del Santo, no necesitas que nadie te enseñe. Yo diría algo, usted ya tiene ganado este curso. Usted ya está exonerada de este curso. Usted ya solo tiene que venir al culto a las 7, entrar, orar, alabar, cantar, regocijarse en él. Y cuando venga el predicador, bueno, vamos a enseñar. Usted puede decir, muy bien, ahí nos vemos, hermanos. Ya ese curso ya lo gané yo. ¿Me estoy explicando? Sí, usted puede decir, yo estoy exonerado de eso. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo me enseña a mí todas las cosas. ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús cuando iba a partir a casa del Padre? Yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. ¿Y qué? ¿Vas a dejar a alguien más? No, le voy a pedir a mi Padre que envíe al Espíritu Santo para que esté en ustedes. ¿Y qué dice? Y les guíe y les lleve y les enseñe todas las cosas. El Espíritu Santo te puede decir, camina para acá, no hagas eso, haz esto, di esto, cierra la boca, no vas a hablar, no esto, no aquello, no el otro. Todo te lo puede decir el Espíritu Santo. El problema es que tenemos problema auditivo. Somos meros sordos en ese sentido. Nos cuesta escuchar al Espíritu Santo. Entonces necesitamos predicadores. Predicadores. Y qué bueno que hay predicadores, ¿verdad? Ah, no, parece que no. Parece que no está bueno. Usted no, para usted no está muy bueno, pero ¿cree usted que está bueno que hayan predicadores, hermano? Ah, qué bueno, ya me siento mejor. Vimos entonces en Romanos 1 que Pablo dice, sí, por gracia fuimos salvos, por gracia nos trajeron, pero hay un propósito. ¿Para qué nos trajeron? Nos llamaron para ser santos. No santos con una aureola aquí o en un escaparate. No. Santos quiere decir apartado. Por eso dice el apóstol en el capítulo 12, entienda esta palabra, dice, no os adaptéis al mundo. ¿Qué significa no os adaptéis? No encajéis. No os unáis. No os juntéis. Eso es lo que está diciendo con el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que estés aparte, separado. Porque si te llamó el Señor a santidad, quiere decir que tienes que estar apartado. Porque santidad es apartado, santo es apartado. No os conforméis, dice el apóstol Pablo también.
No os conforméis a las corrientes de este mundo. Aquí dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Okay. Empezamos a ver términos que nos van a ayudar a cómo conocer la voluntad de Dios. Y voy a decir esto, cáptemelo por favor. A la medida que renovamos la mente, renovar la mente significa hacerla nueva. Cuando usted renova su sala en su casa, es porque tiró los muebles viejitos y puso nuevos. Si usted renovó su closet, es porque sacó su blusita vieja y su camisita viejita y compró nuevo. ¿Me estoy explicando qué es renovar? Es hacer cambio. Ok. Entonces aquí dice que renovemos nuestra mente. ¿Qué está diciendo? Que lo viejo fuera, lo antiguo afuera, lo que era parte de nuestra costumbre fuera, para que sea llenado ese espacio con cosas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas nuevas? Las que vienen de Dios, las que nos enseña la Escritura. Renovar nuestra mente es sacar y meter, quitar y poner. Si no, no hay renovación. Si no, no existe renovación. Puede existir limpieza. Puede existir limpieza, fíjese lo que le digo, pero no renovación. Porque la limpieza solo se hace del polvo, la basurita, pero se quedan los mismos muebles, se quedan las mismas sillas, se quedan los mismos chunchitos ahí que tenemos en la sala, pero limpiamos. No, aquí no dice que limpiamos la mente. Aquí dice que renovemos la mente. Aquí dice que saquemos lo ya viejito e introduzcamos cosas nuevas. Porque introduciendo cosas nuevas vamos a experimentar que nuestro sentido auditivo ya es más fino. Ya empezamos a escuchar la voz del Espíritu, ya hay redargüimientos. Ya vamos a hacer cosas que antes hacíamos, pero como ya la echamos afuera y ya hay un impulso, entonces el Espíritu Santo, no, eso ya no es tuyo, no, eso ya no es, ya no te pertenece. Y paramos, pero porque hay una renovación auditiva del Espíritu, porque estamos renovando nuestra mente. Hay que renovar nuestra mente. Hay que cambiar las cosas ya pasadas por algo nuevo. Entonces dice, no os adaptéis a este mundo, sino renovad vuestra mente para que así podáis entender, verificar, conocer la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para caminar bajo la voluntad de Dios? Aquí hay el primer paso: renovar la mente. Todo lo malo que pensabas, todo lo malo que acumulaste ahí, toda raíz de amargura que está ahí, todos esos recuerdos malos que están ahí, todas esas cosas que te hacen actuar mal, todas esas cosas que te hacen mirar mal, que están en tu mente, tienen que ser sacadas, tienen que ser eliminadas. Tenemos nosotros que tomar una decisión: renuncio a esas cosas que yo traigo de ese mundo cruel. Porque déjeme decirle, hermano, fuimos invitados a formar esto por gracia, pero nuestra mente, ¿cómo viene? ¿Cómo viene nuestra mente?
Desde que entré ahí, hermano, y acepté a Cristo, todo cambió. Permítame, si no, no dijera aquí el apóstol, renova la mente. No lo dijera. No, hay que constantemente. Porque ahora ya identificamos lo que es bueno y lo que es malo. Usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, cuando nuestra mente piensa en algo que no es acepto delante de Dios, cámbialo por buenos pensamientos, por buenas actitudes, por buenas intenciones. Porque la mente viene viciada, viene viciada. Entonces dice, así vas a conocer la voluntad de Dios. Ahora, tal vez me da tiempo todavía, no sé, voy a ver la hora. Tengo 1 minuto, fíjese, es bastante. Voy a aprovechar, mire pues, porque me interesa que usted vea que nuestra mente renovada nos hace conocer la voluntad de Dios, nos hace conocer la voluntad de Dios, que es el propósito de nuestro caminar diario, que es el propósito de nuestra conducta diaria, no de culto, por favor, no es de culto. No. Usted y yo no tenemos que pensar en que en el culto me tengo que portar bien. En el culto yo tengo que ser respetuoso. No es en el culto. Es todos los días. Entonces, veamos un pasaje que tengo aquí anotado de Colosenses, capítulo 3. Adelantito tenemos 1 Corintios, 2 de Corintios y ahí Efesios, y llegamos a Colosenses, capítulo 3, verso 8. Aquí tenemos herramientas interesantes para caminar conforme a la voluntad de Dios, no solo en el culto, sino todo el día, en el lugar que estemos. Mire lo que dice, desde el verso 8. Pero ahora, ¿por qué ahora? Porque antes estábamos en el mundo, no se nos pedía nada. Usted en el mundo podía hacer y deshacer, yo en el mundo podía hacer y deshacer, pero ahora que por gracia fuimos llamados, dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Y hay una listita, es corta, debería ser más grande, pero es corta. La voy a leer rapidito. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez, o sea, palabras groseras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado, ojalá, al viejo hombre con sus malos hábitos. O sea, según la Escritura y según el Espíritu de Dios, ahora que nosotros estamos en el Evangelio, ya hemos desechado esas cosas. O si no, como decía la profecía de hoy en la noche, a tiempo o fuera de tiempo, si usted o yo no las hemos desechado, aquí dice, desechémoslas. Por favor, desechémoslas. ¿Me estoy explicando? Enhorabuena por aquellos que ya la desecharon, porque también, hermano, a mí me daría mucha pena que después de 32 años de estar predicando aquí, todavía hayan hermanos y hermanas que hasta hoy me están diciendo, hermano, entonces a partir de mañana voy a desechar esas cosas hoy. Y ya vivieron 32 años en el Evangelio con esas actitudes. O quizás usted tenga unos sus 10 años de estar aquí en la iglesia y me vaya a decir, muchas gracias, hermano, entonces mañana voy a empezar a desechar esas cosas hoy. Yo le diría, ¿y qué ha estado haciendo 10 años aquí? Pero si acaso por aquello de las dudas,
todavía lo venimos arrastrando. Oiga lo que digo, lo venimos arrastrando. La llamada del apóstol por medio del Espíritu es que lo desechemos ya. Eso es renovar la mente. Eso es que empecemos a hacer una mente acorde a la voluntad de Dios. Porque esta no es la voluntad de Dios. Que haya en nosotros, como dice aquí, ira, que haya en nosotros enojo, que haya en nosotros malicia, que haya en nosotros palabras groseras, que estemos mintiendo, ¿qué más dice? Todo eso no es la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros entendemos que esas cosas todavía están en nuestra mente y que son prácticas nuestras, que hemos hecho durante todo el tiempo que hemos sido cristianos, hermano, ¿de qué nos hemos aprovechado? Silencio, ¿verdad? Pero está bien. Lo que a mí me interesa es que usted me escuche, no que grite, no que hable, que me escuche. ¿Qué hemos hecho durante los 5, 10, 20, 30 años que hemos caminado el Evangelio? ¿Qué hemos hecho? Si hasta ahora estamos diciendo, ay, hermano, entonces tener ira y tener esto no está, no es la voluntad de Dios, hermano. Entonces estamos, pero por aquello, por algún caso, puede empezar hoy. Por favor, eso es lo que dice la Escritura. Empiece hoy. Empiece. ¿Sabe por qué? Porque así va a conocer la voluntad de Dios. Si no, nunca va a conocer la voluntad de Dios. Nunca. Aunque usted crea que está haciendo la voluntad de Dios, no está caminando bajo la voluntad de Dios. Mentira. Despertémonos ahí con una ofrenda de palmas. Verso 10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo crió. Mire lo que pasa cuando usted empieza a eliminar la ira, cuando usted empieza a eliminar pensamientos malos, cuando empieza a eliminar palabras agresivas, palabras groseras, cuando usted empieza a decir, no, ya no voy a hacer eso, 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 y las empieza a botar. ¿Sabe qué está sucediendo con usted? Que está conociendo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir bajo la voluntad de Dios. Para eso, porque hay que conocerla. Cuando alguno de nosotros vamos a hacerle el mandado a alguien, mira que anda a la tienda a traer no sé qué, hay que preguntar qué vamos a comprar. Si usted no tiene conocimiento de qué lo mandaron a comprar, no salga corriendo. Siempre se ha contado de ese niño que, mira, mi hijo, anda, vaya mamá, y le arrebató el dinero y se fue para la tienda. Y ahí el tendero le dijo, ¿qué te doy? Ah, no me dijeron. ¿Por qué salió corriendo entonces? ¿Por qué? ¿A qué fue? Nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Debemos conocer la voluntad de Dios. Si no, no lo hacemos. Si no, no lo hacemos. No caminamos bajo la voluntad de Dios. Sigamos leyendo ese pasaje. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, villanovano, circunciso o incircunciso, bárbaro, ¿qué más dice? Escita, esclavo o libre,
sino que Cristo es en todo y en todos, para todos, parejo. Dejar esas cosas es para todos parejo. Sea el recién venido, como el que ya tiene 30 años, sea para el diácono, sea para el anciano, sea para el presbítero, parejo. Todos tenemos que votar todas esas actitudes. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, fíjese que es entonces. Antes no. Antes no. Usted ahí lo tiene, ahí lo guarda. No, es que así soy yo. Así soy yo. Y lo guarda. Entonces no entra a entonces. No entra a esta etapa. Usted para entrar a esta nueva etapa tiene que haber votado todas esas cosas. Porque dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, para que se soporten unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nadie puede entrar a esta etapa. Oiga lo que digo. Nadie puede entrar a esta etapa de humildad, de mansedumbre, de amor, de perdón, de misericordia, si no vota lo que tiene ahí en su mente del mundo. Nadie puede entrar a esa etapa. Vea los tiempos de la palabra. La palabra no se lee de corrido, no tiene tiempos. Primero límpiate, primero saca, primero renova, primero niégate a esas cosas y entonces ya eres de los escogidos. ¿Qué es lo que decimos muchas veces nosotros y lo repetimos repetidas veces? Muchos son los llamados. Oiga, muchos son los llamados. ¿Y qué? ¿Los qué? Sí, porque son pocos los que renovan su mente. Son pocos los que están dispuestos a renovar su mente y a anhelar actuar como cristianos. Son pocos. Ahora yo te voy a invitar yo ya terminé, ya cerré la Biblia. Yo solo te quiero invitar a que tú te ubiques en el lugar que tu espíritu te diga que estás. 2, ¿dónde estás ubicado? ¿Entre los llamados o entre los escogidos? Tú decides. Tú decides. Tú puedes continuar en la iglesia siendo llamado. Por gracia fuiste llamado y por gracia te tenemos que tener aquí. Y por gracia tenemos que caminar contigo. Tú no tienes la culpa. Dios te llamó. No estás de chute. Estás porque Dios te llamó. Por gracia te llamó. Pero no te quedes en eso que solo te llamó. Sé de los escogidos de Dios. Ahora ya sabes, ¿verdad? No, muchos los llamados, a veces lo decimos con alguna intención por ahí. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Dónde estás tú? ¿Entre los llamados o entre los escogidos? ¿Dónde estás tú? Porque si no has renovado tu mente, no puedes estar entre los escogidos. Porque los escogidos, ¿qué dice ahí? Ya cerré la Biblia, hombre. ¿Qué dice ahí?
¿Qué hacen los escogidos? Tienen mansedumbre, tienen paciencia, oran unos por otros, se perdonan unos a otros. ¿Qué más dice? Ya no te recuerdas, ¿verdad? Pero léelo en tu casa. Léelo en tu casa. Si no se renueva la mente, no podemos entrar a esa etapa de la vida. No se puede. Con la mente todavía sucia del mundo, con esas cositas que vimos anteriormente, no se puede entrar a la etapa siguiente. Como dicen en el colegio, usted no puede pasar a básico si no gana sexto, si no tiene su diploma. Usted no puede pasar a bachillerato si no gana tercero. Eso es una ley. Eso es algo que así tiene que ser. No porque caigan bien, no. Tiene que ganar. ¿Bonita la lección del día de hoy? ¿No? ¿Le gustó la lección del día de hoy? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Yo sé que usted quedó muy interesado e interesada. Los hermanos grabaron este mensaje. Véanlo. Hable a los hermanos, diga: hermanos, ¿y dónde lo puedo ver? Porque me encantó, hermano. Ojalá. Ojalá. Ahí va a estar grabado, ahí va a salir en el teléfono. ¿Cuántas veces usted lo quiere escuchar? Usted está interesado en pasar al grado de escogido y no quedarse en llamado. Vea el tema, aunque lo vamos a seguir el martes, un poquito más. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.